Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú busca precisamente eso, acercarle sus derechos, alcanzarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber cuáles son sus derechos respecto del régimen laboral en el que se encuentra si es que trabaja, por ejemplo, para la administración pública. Hay ahora toda una suerte de regímenes conviviendo, ¿no? Los temporales, los CAS, los estables, los locadores de servicio, y en ese sentido pues se genera todo un desorden, sobre todo cuando se producen los despidos de trabajadores que no gozan, siendo trabajadores, de todos sus derechos laborales. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Vamos a hablar hoy de la contratación laboral en la administración pública. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Los derechos laborales, pese a ser reconocidos mundialmente, todavía son un tema que llama a la polémica y al debate, en tanto la informalidad laboral en todos los sectores solo contribuye a la precariedad de la contratación y a que la validación de los derechos del trabajador continúe siendo un pendiente que, debiendo estar más resuelto en la administración pública, todavía saltan allí las aristas mientras se procura avanzar hacia la reforma laboral. Es así que en esta misma, la administración pública, hay tantos casos y situaciones como trabajadores, y si además a ello se le suma los diferentes regímenes que conviven camino a la reforma, la situación se desorganiza al punto de tener que ver caso por caso para resolver un despido arbitrario, pues primero habrá que ver las condiciones y términos del contrato en particular. Cuando un trabajador es un trabajador, así trabaje medio tiempo o tiempo completo. Casos que parecen estar desprotegidos o al margen de sus derechos y que coexisten en la misma administración pública con el total contraste. Esto es, la sobreprotección laboral. Personal que, lejos de capacitarse para responder a los estándares y exigencias actuales, se refugian sin mayor logro profesional en una estabilidad que roza la inmunidad laboral. Es por eso que una última sentencia del Tribunal Constitucional, de precedente vinculante, conocida como el caso Huatuco, ha generado tanta atención por los trabajadores de la administración pública. Este es el caso de una señora de apellido Huatuco, de donde toma nombre la sentencia, que fue contratada por el Estado bajo la modalidad de trabajador temporal por servicio específico, cuando en realidad, alega la señora, realizaba funciones de carácter permanente, y aunque el contrato llegó a su fin al tratarse además de un reemplazo, ella estimó tener una reposición en el puesto laboral, pues al desnaturalizarse la función original, este cambia así a contrato de plazo indeterminado, por lo que estimó se la considere en esta última situación. Y ahí empieza la complicación. De hecho, en el artículo 27 de la Constitución se estima que la ley otorga una adecuada protección contra el despido arbitrario, artículo que veremos más adelante cómo genera cierto debate por la interpretación de lo que se entiende por adecuada protección, si bien la misma reposición o una indemnización. Queda así en claro que la carrera pública es un bien constitucionalmente protegido, esto es, así el trabajador público esté contratado bajo un régimen de la actividad privada, representa en sí una función que se debe proteger, en tanto presta servicios al ciudadano, por lo que además debe cumplir también con los requisitos que la ley establece para su adecuada contratación. Estábamos ahí con el informe que siempre nos pone en contexto el tema, esta vez la contratación laboral en la administración pública, porque lo cierto es que en la administración pública coexisten, ¿no?, una serie de regímenes entre temporales, CAS, estables y, a ver, vamos a decirle con todas sus letras, esa informalidad genera también que se terminen vulnerando algunos temas y dentro de esas vulneraciones se generen otras además que finalmente el Tribunal Constitucional en esta sentencia o en este caso conocido como el caso Huatuco un poco que ha ordenado algunos puntos. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Bueno, el caso Huatuco ya hasta nombre tiene. Sí, lleva el nombre porque
el apellido de la demandante, que era una trabajadora del Poder Judicial, y guarda especial relevancia porque este es un precedente vinculante. A ver. Y un precedente vinculante consiste en una sentencia que tiene casi el efecto de una ley, es decir, que es aplicable para todos los casos similares a estos. Genera la misma consecuencia. Y aquí de lo que vamos a hablar es de un caso vinculado con el tema de derecho laboral que implica que aquellos trabajadores que han ingresado al Estado no por concurso público, pese a que se ha desnaturalizado sus contratos, imagínese en alguien que ha ingresado a trabajar por un contrato a plazo fijo y acredita que se ha desnaturalizado su contrato y que por lo tanto debe ser contratada a plazo indeterminado. Claro. Bueno, aún en esos casos, al no haber ingresado por concurso público, lo que ha entendido el tribunal es que una manera constitucionalmente válida de satisfacer su derecho es otorgándole una indemnización y no la reposición en el centro de trabajo. Claro. Entonces es sobre esto que ha girado este precedente vinculante que es ciertamente polémico, no solo en la administración de justicia ordinaria, es decir, en el Poder Judicial, donde ya habían algunos manifiestos precursores de esta forma de resolver el caso. En la Corte Superior de Justicia de Lima habían varios casos en los que ya se habían de alguna manera anticipado este criterio, sino que en el propio Tribunal Constitucional, en la composición anterior, habían algunos votos en minoría de algunos ex magistrados que pensaban en este mismo sentido y que ahora ha adquirido la mayoría suficiente como para aprobar este precedente vinculante sobre una materia respecto de la cual antes el tribunal no había emitido precedente vinculante. Entonces, de alguna manera se está llenando un vacío sobre la materia. A ver, presidente, ¿qué va? Como para que quede así de claro, que los que no ingresaron mediante concurso público no tienen derecho a la reposición laboral. Tal vez sea una indemnización, pero la reposición laboral va a ser que no. Así es, una indemnización. Siempre que se haya demostrado que se haya desnaturalizado su relación laboral. Muy bien, vamos a ir a la pausa, pero regresamos rapidito para ampliar más este tema y, bueno, centrarnos en el caso, ¿no? El caso Huatuco, conversando esta mañana en Tus Derechos acerca de la contratación laboral en la administración pública. Regresamos. Continuamos con el programa Tus Derechos. Estamos viendo la contratación laboral en la administración pública a propósito de la reciente expedición de una sentencia, el precedente vinculante conocido como el caso Huatuco. Y para explicar los alcances de esta sentencia, nos acompaña la doctora Luz Pacheco. Ella es directora de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura en el Campus Lima, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias también por la invitación, por poder estar aquí en este programa que sé que tiene mucha audiencia. Para mí un privilegio poder compartir esos momentos con ustedes. El privilegio es nuestro, sin duda, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo quisiera que primero nos comente un poco el caso de esta señora Huatuco, que acude al Tribunal Constitucional en última instancia, para poco a poco, luego de conocer las aristas de ese caso, ir viendo algunos conceptos también. Esta es una señora que fue contratada temporalmente, mientras que se cubrió una plaza de secretaria judicial allí en el Poder Judicial, me parece que es en Junín. La persona trabaja en base a unos contratos que fueron firmados con la modalidad de servicio específico y se puso que tendría como fin del contrato cuando ya se pudiera proveer la vacante en base a ese concurso que se iba a hacer. En primera instancia le dan la razón a la señora cuando ella argumenta que al no haberle renovado el contrato, cuando ese se extinguió, se vea incurrido en una desnaturalización, porque decía que ella había realizado labores de tipo permanente, ya que en un juzgado siempre se necesita una secretaria judicial, y al haberla contratado a ella temporalmente estaban desnaturalizando esa figura jurídica. Decía que en primera instancia le dieron la razón, porque dicen que acreditaron que ella no solamente había servido en el juzgado para el cual la habían contratado, sino en otros. Ese punto ya no ha sido tratado después por ninguna de las otras instancias y no me queda claro cómo fue aquello, ¿no?
Sin embargo, cuando apela y va a segunda instancia, en segunda instancia no están de acuerdo con la sentencia y dicen que no es válida la reposición que se había ordenado porque esta persona no realizaba trabajo de manera indefinida, porque ella había sido contratada específicamente para un reemplazo, mientras que se encontraba la persona capacitada para ocupar el puesto. Por tanto, al haberse extinguido el contrato porque llegó a su término, no se puede hablar de desnaturalización. Correcto. Entonces, estamos hablando de una persona que fue contratada, si bien bajo un régimen laboral, no civil, un régimen laboral con subordinación, sin embargo, mediante una modalidad específica. En este caso, era temporal, le estaban diciendo que era por un plazo determinado y para desempeñar también una función determinada. Entonces, lo que ella alega es que en los hechos, debido a que, como usted lo ha relatado, cumplía otro tipo de funciones, ella entendía que se había desnaturalizado el contrato y la consecuencia de eso es, como saben los televidentes, que si se desnaturaliza un contrato laboral que está sujeto a una modalidad, se convierte en un contrato laboral a plazo indeterminado, indefinido en el tiempo. Y por lo tanto, lo que ella pide en buena cuenta es ser considerada de este modo, es decir, que se le contrate de manera indefinida. Y eso es lo que ordena el Poder Judicial en la primera instancia, ¿no? Es un tema, como comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? que es políticamente incorrecto, por decir así, porque se tocan puntos neurálgicos, como son el derecho a la estabilidad laboral, que durante muchos años en el Perú se había considerado ya como un derecho absoluto, muy similar al que teníamos con la Constitución de 1979. Y durante muchos años el tribunal había fallado considerando que cuando había este tipo de desnaturalización, es decir, que una persona que es contratada bajo modalidad laboral para una labor determinada y se comprueba que ha hecho otra, o se le contrata para un plazo determinado y sigue trabajando más allá de ese plazo, pues entonces se está ocultando que hay detrás una necesidad permanente y se busca una persona de manera temporal. En esos casos, decía, hay una desnaturalización. Y tanto en el Poder, bueno, sobre todo en el Tribunal Constitucional, que fue el que empezó esta interpretación, se consideraba que allí, tanto si era un empleador del sector privado o si era del sector público, correspondía la reposición en el empleo. Claro, porque hay que recordarles a nuestros televidentes que la Constitución en su artículo 27 dice que la ley otorga adecuada protección frente al despido arbitrario, y aquí hay dos posiciones sobre qué se entiende por adecuada protección, ¿no? Exactamente. Bien la reposición o bien la indemnización. Y esas posturas se aprecian también en este precedente, en el voto singular, por ejemplo, del doctor Sardón, ¿no? Que él pone de manifiesto que en este caso el constituyente, con el artículo 27, cuando dice que la ley otorgará la adecuada protección contra el despido arbitrario, corresponde al legislador, o sea, al Poder Legislativo, decir cómo va a ser esa protección. Y esa norma que se estableció fue el Decreto Legislativo 728, el cual señaló que podía ser la reposición en unos casos, en el caso de despido nulo, o la indemnización si el despido era arbitrario. El Tribunal Constitucional ha considerado desde el año 2001 que si el despido arbitrario se puede calificar como uno fraudulento, porque se han inventado pruebas, porque son hechos inexistentes, o un tipo de nulidad donde se han violentado derechos fundamentales, ¿no? O no se ha expresado causa a la hora de despedir a la persona, entonces en esos supuestos cabía interponer una acción de amparo porque no era suficiente la indemnización. Esto es muy criticable. ¿En qué sentido? En el sentido de pensar de que no es la indemnización una reparación suficiente, ya que la OIT lo considera así, la Convención también americana lo considera así, hay un protocolo, bueno, una serie de documentos internacionales que ratifican esta línea de interpretación, y además porque el tribunal en el precedente Huatuco lo que ha hecho es precisamente recordar que la carrera administrativa está regulada por ley, y ha hecho remisión a la ley del marco del empleo público, a la ley de servir, para decir, no se puede por una interpretación jurisprudencial modificar lo que el legislador ha establecido. Entonces, por eso es que ahora se está también reclamando, porque el tribunal ha reconocido que para el Estado es suficiente la indemnización,
cuando el despido es arbitrario, pero no lo reconoce así para el privado. Claro, es un tema ciertamente muy polémico, Sí. pero volviendo un poco al caso, usted ya nos hacía referencia a que estamos aquí ante un bien constitucionalmente protegido que es la carrera administrativa. Exactamente. Y es que el trabajador que esté en el Estado, así esté contratado por el régimen de la actividad privada, importa en sí una función que el constituyente quiere proteger, en la medida que nos va a dar servicios a los ciudadanos, ¿no? Claro. Y esa carrera administrativa tiene una serie de características que lo hacen, que la hacen, perdón, de alguna manera especial. ¿Y cuáles son esas características de la función administrativa? Uno de los puntos que ha resaltado más el tribunal es que se necesita que las personas que estén en los puestos sean las adecuadas. Y para lograrlo se basa en la meritocracia. Esta se mide tanto al inicio, por medio del concurso público, como después hay también unas evaluaciones para estar seguros que las personas mantienen ese nivel de competencia y darán el servicio que los ciudadanos esperamos. Lo que el tribunal ha puesto en manifiesto en este precedente es que se había hecho una interpretación aislada de las normas laborales del artículo 77, que es el que habla de la desnaturalización, y decía como una persona que ha ingresado sin un concurso y solamente pues porque por un error a lo mejor en su contratación, por una objetiva desnaturalización, se ordena una reposición ya no temporal sino indefinida y por tanto no está asegurada la idoneidad del servicio que va a prestar. Entonces creo que eso es lo que está resolviendo el tribunal, tratando de que las personas que estén en servicios de función pública sean aquellas personas que tengan los requisitos que la ley establece. De acuerdo, vamos entonces a continuar detallando los alcances del precedente Huatuco con la doctora Pacheco luego de la pausa. Seguimos con la doctora Pacheco, estamos dando revisión al precedente Huatuco y nos quedamos viendo las características de la función administrativa. Y aquí es inevitable también hacer en voz alta una reflexión que se ha visto dentro de los tantos comentarios que se han ido escribiendo sobre este precedente Huatuco, que es una lección que deja un poco la realidad, el día a día. Comentan muchos alcaldes, por ejemplo, que antes de irse del cargo que desempeñaban, súbitamente decidían contratar a un ejército de allegados justo antes que culmine su función para la cual habían sido elegidos. Y claro, viene el nuevo alcalde, no sabe dentro de las funciones que tiene aquellas contrataciones que se han dado, por supuesto sin concurso público de méritos, y luego de superado un tiempo resulta que esos contratos se han desnaturalizado. Y claro, cuando el nuevo alcalde decide prescindir de ellos en la medida que no eran necesarios para atender las funciones que la municipalidad ejecuta, resulta que viene el Poder Judicial amparado en este antiguo criterio de admitir la reposición de los trabajadores en el Estado y se encontraba con que ese ejército de allegados del antiguo alcalde se mantenía indefinidamente en el tiempo prestando servicios, ¿no? Y entonces ahí tenemos una realidad que también no podemos soslayar. Sí, que como decíamos antes también hace mucho daño a la población al final. Estaba pensando que en el precedente se dice claramente que lo que no puede haber es una reposición a plazo indefinido, ¿no? Porque los tres requisitos que se establecen cuando se analiza este bien constitucional para no deformar la carrera administrativa con interpretaciones, ¿no? Es que para que haya una reposición a tiempo indefinido tiene que tratarse de una plaza presupuestada, tiene que haber habido concurso público en el ingreso y también tiene que ser la vacante a plazo indeterminado. Lo que no dice el tribunal, y yo creo que cabe por tanto entenderlo de esa manera, y lo ha hecho notar una profesora nuestra, la profesora Ana Cecilia Crisanto, en un artículo que ha escrito, es que lo que sí que es una reposición temporal. Estoy pensando en la ley 24.401, que establece que cuando un trabajador al servicio del Estado lleva más de un año, ¿no?, sirviendo,
tiene derecho a que cuando se quiera prescindir de sus servicios se siga el procedimiento administrativo del 276. Entonces, el presidente el presidente vinculante no ha tocado este punto, pero yo creo que eso se mantendría. Y si lo que el trabajador pide es que se le siga este procedimiento, que es el que le corresponde, del 276, porque lleva más de un año al servicio del Estado, a lo mejor se podría mantener una reposición temporal, pero lo que no puede hacer para no desvirtuar la carrera administrativa es que sea indefinido, ¿no? Bueno, será motivo seguramente de algún pronunciamiento futuro del tribunal, porque como todos saben, coexisten diversos regímenes de contratación. Uno es el de la 728 de la actividad privada, otro es el de la 276 efectivamente de la administración pública, el CAS, este tercer régimen que conviven, ¿no? entre sí, y seguramente será objeto de un procedimiento futuro. Me quedaría detener en estos requisitos que usted ha dado. Efectivamente, el tribunal ha dicho, primero voy a ver si hay desnaturalización o no. Efectivamente, puede ser que no, entonces si no la hay, en fin, ya se declara infundada la demanda, como se dio en el caso de esta señora Huatuco, porque entendían que el contrato modal no se había desnaturalizado, había sido contratada para una labor temporal y efectivamente se había respetado eso en los hechos. Pero usted hace referencia a que debe ser contratada una plaza vacante y presupuestada de modo indeterminada. Esto es interesante porque no estamos hablando de un capricho, es decir, estamos sujetos a una previsión que el Estado ha determinado de cuál es el tamaño de la entidad a la cual se quiere acceder. Sí, efectivamente. Estoy pensando que esta norma que viene a ser el presidente vinculante, que ahora nos vincula pues a todos, si bien va a suponer, a lo mejor para los trabajadores del sector público, como un remesón, ¿no? Porque a lo mejor pensaban que tenía una estabilidad absoluta, ¿no? Ahora resulta pues que no. También hay un punto ahí, yo pienso también criticable, que es que se ha hecho una aplicación inmediata del precedente para los expedientes en trámite, y ahí según el artículo 139.3 de la Constitución no se puede variar, ¿no?, la jurisdicción, y es lo que se ha hecho, porque se ha establecido que los expedientes en trámite, si no cumplen con estos requisitos, tienen que ser desviados a la vía laboral ordinaria, ¿no? No sé si me estoy desviando de lo que usted me preguntaba. No, pero viene bien en la medida que forma parte del precedente de Huatuco, porque uno dice, muy bien, se ha dado estas reglas de juego, y sobre eso, ya antes hablamos de una dicotomía interesante, si era reposición o indemnización. Muy bien, el tribunal optó por la indemnización para los trabajadores que laboramos en la actividad pública. Este es un segundo punto de debate muy interesante sobre cuál es el ámbito de actuación respecto de los expedientes en giro, ¿no? Y lo que ya usted anuncia de algún modo es el criterio que ha tenido el tribunal, que se aplica a los actuales expedientes, ¿no?, que están en giro, pero para evitar de todas maneras que se perjudique al trabajador, se está permitiendo la reconducción del proceso, ¿no? Eso nos gustaría que nos ilustre cómo se ve. La ley laboral establece que para demandar una indemnización por un despido arbitrario no tiene 30 días. En el caso de estas demandas que se presentaron ante el Tribunal Constitucional, han pasado con exceso los 30 días. Por eso es que el tribunal ha previsto que no se puede alegar que sea superado el plazo para poder una extemporaneidad, ¿no?, en la presentación, para que pueda seguir su curso en la vía laboral, pero también señala que una vez que el juez notifica de esta reconducción, el trabajador o el demandante tiene la obligación de acomodar su demanda a la vía que corresponde, que es la vía laboral. Efectivamente. Muy bien, queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle mucho a la doctora Pacheco por habernos apoyado en resaltar los alcances de este precedente que ha modificado el criterio del Tribunal Constitucional en cuanto a la contratación laboral de la administración pública, cuando se ve que hay la desnaturalización de un contrato y que antes permitía la reposición de un trabajo en él, y ahora se admite la indemnización como manera de resarcir el daño ocasionado. Volvemos con las frases del programa. Una persona que es contratada para una labor determinada y se comprueba que hace otra, o se le contrata para un plazo determinado y sigue trabajando más allá de ese plazo, revela que se está ocultando una necesidad permanente y se está buscando a personas de manera temporal. Muy bien, esas eran las impresiones o las opiniones de la invitada, en todo caso, de nuestro programa de hoy, y que
bueno, siempre queda pues todo este tema de cuándo toda esta suerte de regímenes que acaban conviviendo en una sola institución del Estado terminará, ¿no? Y a ver si cuando llega la ley Servir, que esperamos ya todas las instituciones se vayan acogiendo a ella, dará pues finalmente otra realidad que ya no altere tanto los derechos de los trabajadores, ¿no? Hay un sustrato en esta conversación que es el mérito. Ajá. ¿Quiénes deben otorgarnos servicios, a ti, a mí, a todos los que nos ven en este programa cuando acuden a dependencias públicas? ¿Acaso aquella gente que ha tenido el privilegio de tener un padrino, que los hay, sabemos que es propia de las culturas latinas, o aquel que ha ingresado por concurso público de méritos, que ha sido alguien que ha demostrado su competencia, sus calidades, no solo en el tema cognitivo, sino seguramente la posibilidad de relacionarse socialmente, de comportarse adecuadamente en un entorno de trabajo, formando equipo, en fin. Entonces yo creo que este presidente Huátuco, que como decíamos al inicio de este programa, ha generado polémica, dentro del propio tribunal no hubo unanimidad, hubo 5 votos a favor y 2 votos singulares que se pronunciaron en distintos sentidos, hay que decirlo también. Pero se inserta, digamos, dentro de esta lógica del mérito a la que tú hacías referencia cuando hacías referencia a la ley Servir, ¿no? Vamos a ver pues cómo se avanza en ese sentido, porque se generan diferencias, ¿no? Al haber diferencia de regímenes también se generan diferencias dentro del propio ambiente de los trabajadores, en plan, yo soy estable, soy un poco más que tú que eres CAS, o no te llamo a mi sindicato porque tú eres temporal, cuando trabajadores somos todos. Así que a ver si vamos avanzando con lo de la ley Servir. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Continúe en TV Perú, mucho más que ver. Chao, chao.